Dejamos un segundo la guerra, dejamos un poco la cuestión rusa y venimos un poco a nuestro país porque entre otras, pasan cosas en este momento. Estarían pasando cosas, ¿no es cierto? Con este tema. Algunas. Finalmente entra el acuerdo. Ahora, al mediodía, supuestamente. Al mediodía entraba el acuerdo. Pero digo, bueno, ¿hay fumata blanca para acuerdo? No. No, el acuerdo nada más está. lejos. Nada más lejos. No, el acuerdo está, lo que no está es el proyecto. Claro, primero, nadie tuvo acceso todavía, se esperaba para hoy al mediodía el proyecto, porque lo que se tuvo es un resumen, un punteo de los principales temas, pero de ninguna manera está la letra chica ni está aclarado todas las medidas. Eso se esperaba para hoy al mediodía. Hay una pica interna con el tema de la traducción. Ayer contábamos que se estaba atrasando porque no había. Por un lado, en el Congreso decían que era Cancillería la responsable de la traducción y Cancillería decía que era el Fondo Monetario Internacional que tenía que mandar la versión en español. Bueno, aunque no lo crean, todo eso demoró también que se enviara al Congreso el texto del proyecto. Una vez enviado, obviamente van a tener que tomarse un tiempo para analizar. La idea es que el lunes ya se esté tratando en comisión. Y sorprendieron las declaraciones, Pancho tiene la información, hace instantes nada más, de Martín Guzmán. Sí, digo, me quedé, el Google Translate no le suena. Claro, no le funcionó el Google. Fue muy interesante lo que pasó ayer. Porque... A ver, no, escuchen esto porque hay dos cosas que tienen que ver con el acuerdo y la interna de la interna de la interna del Claro, gobierno. porque anteayer Massa les había dicho a los jefes de bloque, los espero a las 12 del mediodía en la comisión, en la Cámara, para mostrarles el proyecto. Claro. 12, van todos, caen a las 12, Massa no llegaba, 12:30 cae Massa. ¿Ha visto? Y dice, lo que dijo Guada recién, hay un problema con la traducción, tengo esto. Y es un resumen de 6... ¿Esto qué es eso, digamos, sin metáfora? Es un resumen, dice. Claro, es un punteo. Vayan leyéndolo, que dice, previsualización, dice, no válido como documento oficial, pero esto es lo que les dio. Entonces, claro, los diputados decían, pero ¿hay o no hay acuerdo? En un momento, me decía uno de ellos, llegamos a dudar de que hubiera. Claro. Después supimos por el comunicado del Fondo Monetario en Washington que sí, que había. Pero bueno, esto es capítulo aparte. Y después viene, claro, como vos decís, la interna de la interna de la interna, que hoy suma una declaración muy llamativa. No sé bien cómo Decir la declaración y después yo intentamos averiguar claro, yo te voy a decir la declaración. ¿Quién dice esto? ¿Quién dijo esto? Y te voy a dar opciones. A ver. El acuerdo con el FMI es contrario a los valores que pregonamos en nuestra fuerza. Eve, Luis Delía, Alicia Tamay Castro, Hackman, Alicia Castro, Fernanda Vallejo, Jo Klender, o sea, el acuerdo, de vuelta como Grabois. Claro. Grabois. Claro. ¿La declaración es? La declaración es, el acuerdo con el FMI es contrario a los valores que pregonamos en nuestra fuerza. Esto Máximo, se lo dijo. ¿no? Máximo, así. podría ser. Bueno, un ministro de Alberto Fernández. Sí. Un ministro de Alberto Fernández. Un ministro de Alberto Fernández no puede decir que el acuerdo que firma el gobierno de Alberto Fernández es contrario al gobierno de Alberto Fernández. Y si te digo que es el ministro de Economía, Martín Guzmán... No hay modo. Bueno, esto lo dijo hace un rato en Radio El Destape. En realidad vamos a darle el contexto, ¿no? Porque él lo que dice es, este acuerdo lo heredamos, no es nuestro. Entonces... nosotros lo vamos a torcer y logramos torcerlo, pero es contrario a los intereses de nuestro partido, de nuestra fuerza, que es el peronismo. Yo no sabía que Guzmán fuera peronista, no sé si ustedes... No, creo que ni él lo sabía. No, bueno. Digo, Georgieva está encantada. Con Georgieva que está acordando con el ministro Guzmán, abre esta mañana La Nación online y se encuentra con esto. ¿Sabés lo que pasa, qué está Luis? diciendo? Es que vos imaginate que sos el auditor que va a venir cada 3 meses. Claro. Y decís, ¿vos me vas a cumplir? ¿O qué está diciendo? Bueno, en el medio de todo esto, nos enteramos hoy a la mañana una nota del colega Santiago Espaltro en El Cronista, que en el medio de todo este desacuerdo hubo una renuncia dentro del Ministerio de Economía que la presentó ayer Javier Papa, así es el apellido, ahí lo estamos que es un economista, ahí lo tenés, que es asesor de Guzmán. Él trabajaba en la unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía
Él venía en realidad, es un especialista en energías renovables, venía de la Secretaría de Energía, había renunciado también el año pasado a la Secretaría de Energía, pero acá lo sugestivo es los términos en que renuncia. Y fíjate algunas frases que destaqué. Dice: impulsan mi presente desvinculación las continuas medidas de corto plazo que no se condicen con un rumbo económico desarrollista de mediano y largo plazo que nuestro país tanto necesita. El asesor de Guzmán se va porque las medidas que toma Guzmán son solo de corto plazo. Sí, son solo de corto plazo. Después dice, esto sumado a las formas de gestión prevalentes tanto desde su ministerio, y bueno, dice Secretaría de Energía, Gabinete de Asesores, como por fuera, Ministerio de Ambiente, ojo, Cabandier, las cuales resultan incompatibles, atención, con mi formación profesional, ética laboral y vocación de servicio público. Y se despide, es bastante largo el texto, dice, le deseo el mayor de los éxitos a través de todo aquel personal, es decir, se lo dejó a otro, que con formación, compromiso y buena fe aún permanece en su ministerio. Es decir, que el último apague la luz. Más o menos. Más o menos. O sea, para que vos que estás en casa entiendas, un asesor de Guzmán que le dice a Guzmán, toma medida a corto plazo. No van en consonancia con mis valores. Los éticos, valores. Éticos, laborales, profesionales, vocación de servicio público. Entonces, claro, yo pregunté en el Ministerio de Economía, ¿qué pasó acá? Bueno, ellos me dicen, primero, es un personaje menor, me dicen. También es decir, Javier Papa, más que Papa, es un seminarista, sería para el Ministerio de Economía. El humor eclesiástico. Claro. Así es. Menos mal que no dijo puré, ¿no? Por la duda. Muy bien. Pero dicen, bueno, es un personaje raro, es desproporcionado el tenor de la denuncia, porque es un texto que no se condice ni con cómo se va, ni con el personaje, ni con el cargo que tenía. Y por último, ¿sabés qué? Me dicen, lo echamos nosotros en realidad. ¿Ha visto? Y entonces el tipo dijo, puré. qué barbaridad, me echan, mirá cómo te renuncio. Bueno, esto en realidad agrega ruido a algo que ya de por sí tiene mucho ruido, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Totalmente. Bueno, Guadalupe. Bueno, justamente para seguir con este tema, ayer llegó Máximo de Santa Cruz. Recordemos que su excusa para no estar presente en el Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias fue que estaban empezando sus hijos el colegio y quería estar en la adaptación. Entonces, ayer en el Congreso, cuando vieron que había vuelto Máximo, decían, ya terminó la adaptación de Máximo, decían. Y no es casual que justo cuando llega Máximo se endurece la posición de la Cámpora. Se esperaba, por lo menos la oposición esperaba, que la Cámpora tuviera una posición crítica, pero no de obstrucción del acuerdo. Pero la Cámpora salió ayer con los tapones de punta. Miremos el video que ellos mismos difundieron. No recibimos ayuda del fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. Nuestro pueblo lo Bueno, corrobora. ahí lo escuchábamos, eran las palabras de Néstor Kirchner que Máximo vuelve a utilizar para decir que las políticas que propone el Fondo Monetario solo generan pobreza en Argentina. Alberto Fernández salió a contestarle, pero no en forma directa. Perdón, una cosa, lo Sí. interesante es los retuiteos a esto. Bueno, claro, exacto. ¿Quién avala? Claro, ¿quién avala? La Roque retuiteó, De un lado y del otro, claro. Recalde retuiteó, Fernanda Vallejos empezó a pelear con el secretario de Política Tributaria por Twitter. Es decir, generó todo una movida, ¿no? Claro, era justamente lo que buscaba Máximo. Alberto Fernández, les decía, salió a contestarle, pero en forma directa. Lo mandó a Leandro Santoro, que estuvo ayer en un programa periodístico, y donde dijo, Santoro, tenemos la placa con la frase, porque así es como espera Alberto Fernández posicionarse con este tema. Ahí lo estamos viendo. Nuestra obligación es primero defender los intereses de la Argentina y después la unidad del Frente de Todos. O sea,
la estrategia de comunicación de Alberto Fernández es decir, sí, va en contra de lo que pregona el partido, pero primero está los intereses de la nación. Y aparentemente lo que quiso hacer Guzmán era seguir con esta línea, pero le salió mal. Es horripilante. Le salió mal, exacto. A ver, el negociador máximo con el Fondo Monetario Internacional le dice al Fondo Monetario Internacional, ustedes no representan los valores que representamos nosotros. Es raro ir a negociar de esta manera. Y miremos que Alberto Fernández, hablando de los retweets, Alberto Fernández retuiteó justamente el momento en que Leandro Santoro estaba diciendo esto, con lo cual él está avalando esos dichos. La estrategia entonces es, obviamente, ellos no pueden salir a decir, no, este acuerdo es buenísimo para el país, nos encanta negociar con el Fondo Monetario porque viene en contra del relato, ¿no? Claro. Pero la idea es decir, bueno, sí, pero en este momento yo tengo que gobernar con responsabilidad. De hecho, lo dijo también el presidente en el discurso. La responsabilidad de gobernar implica que tengo que firmar este acuerdo con el Fondo. A mí me parece interesante todo este momento destituyente que ustedes tienen en la situación. Mi pregunta original, digo, pues tenés Guzmán en contra del Fondo, Papa en contra de Guzmán. Esperá, y entonces la otra pata, que es apoyarse en la oposición, que hasta este momento se había mostrado colaboradora, lo único que hace esto de que la cámpora se está abriendo, es decir, bueno, pero entonces ahora recae sobre nosotros el peso de aprobar, el costo político lo vamos a pagar nosotros, no, entonces nosotros tampoco aprobamos. No señor, obviamente. Te digo, Guzmán en contra del Fondo, Papa en contra de Guzmán, la cámpora en contra de Alberto, Alberto en contra de la cámpora. ¿El proyecto está o no está? O sea, ¿podemos saber el acuerdo? El acuerdo está. El acuerdo está. Bueno, ¿seguro? Sí, lo dijo el Fondo Monetario. Sí, lo dijo el Fondo Monetario. El tema es el proyecto y cómo se escribe, porque acá evidentemente... La traducción. Claro. ¿Te acordás que ayer José del Río nos decía hay una cuestión semántica? Que había palabras, reforma. Sí. Evidentemente acá lo que está cuidando el oficialismo es el modo de presentarlo. Una vez más, después los problemas son siempre los mismos. El tema es cómo lo contás. Si Carola nos hiciera la gentileza de traducir, les ofrecemos a Carola que... yo también lo puedo, también creo Guadalupe, que por ahí avanzamos. ¿Sabés a qué me hizo acordar? ¿Te acordás de los Locos Adams? Claro, exactamente, claro, obviamente. Bueno, así está el increíble momento de la negociación del acuerdo del Fondo. Hay un deportista que lo